Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Crecimiento Consciente. Vamos a hablar hoy sobre salud y nutrición, ¿cierto? Entonces... Bueno, no olviden, Crecimiento Consciente es un newsletter. Pueden ir y suscribirse en crecimientoconsciente.co y lo que ven hoy son nuestras discusiones sobre los temas específicos que tratamos en cada una de nuestras entradas. Un newsletter y comunidad. Así es. Un newsletter con vocación de comunidad. Después en Instagram, en Spotify también, donde subimos la versión en audio. En Blue Sky. Las entradas también. Bueno, ¿y qué nos trae hoy? ¿Por qué decidiste tocar este tema de obesidad? Vamos a hablar sobre obesidad, sobrepeso y los medicamentos para gestionar estas dos condiciones clínicas, si se quieren, porque están tipificadas dentro de las guías médicas a nivel internacional. Entonces, ¿por qué? Porque es una temática recurrente en Crecimiento Consciente. Ya hemos dedicado varias entradas a explicar cómo las enfermedades crónicas, también conocidas como enfermedades no transmisibles, son el principal factor o el principal conjunto de factores de riesgo a nuestra longevidad si viven en un país de Occidente, como muy probablemente es el caso, y si tienen acceso a sistemas de saneamiento y salud, servicios de salud medianamente decorosos, lo que muy seguramente va a determinar su causa de muerte y, más importante aún, la calidad de los años que vivan, es la incidencia de las enfermedades crónicas. Y resulta que el sobrepeso y la obesidad, a través de muchos estudios de todo tipo, están relacionados de manera proporcional con la incidencia de este tipo de enfermedades crónicas. Entonces, quizás vale la pena ser muy enfáticos en esta advertencia, esta consideración, este disclaimer de la obesidad o el sobrepeso per se no es malo. Lo que es malo es que tener obesidad o tener sobrepeso incrementa la incidencia de estos otros factores de riesgo, que son los que en últimas atentan contra nuestra longevidad. Puede ser el caso perfectamente que una persona sea obesa, tenga sobrepeso y tenga un perfil lipídico, un perfil metabólico, un perfil neurocognitivo excelente y que pueda tener una vida longeva sin ningún problema. Lo que pasa es que, probabilísticamente hablando, tener sobrepeso, tener obesidad, incrementa el riesgo de todos estos factores que vienen de la mano. Claro. Y desde una perspectiva personal, yo siento que uno se puede confiar, ¿no? Yo de chiquito era un palillo. Y yo dije, no, pues de adolescente que pensaba, no, yo puedo comer un montón y nunca me voy a engordar. Y en mis últimos semestres de la universidad me confié y cuando menos me di cuenta, cuando me gradué, ya tenía sobrepeso. Entonces yo creo que este es de esos temas clave que, por más de que uno hoy en día haga deporte, esté bien, uno no se puede confiar porque un mal cambio en sus hábitos lo puede llevar a uno más fácil de lo que uno crea. Sí, sin duda me pasó algo idéntico. Yo también, cuando estaba en el colegio, era relativamente esbelto, delgado. Entré a la universidad, descuidé por completo mis hábitos en términos no solo de alimentación, sino de actividad física, y cuando menos me di cuenta, la mitad de la carrera, un poquito más allá, ya estaba en sobrepeso, rozando la obesidad, y pues ahí fue cuando entré con una serie de intervenciones que ya hemos comentado en otras entradas. Pero entonces traje unos datos para motivar la entrada y para justificar esta tesis que acaba de elucidar. Entonces, primero, valga la pena decir qué entendemos por sobrepeso, qué entienden las guías clínicas por sobrepeso y por obesidad, y para eso nos tenemos que remontar a una variable que se conoce como el índice de masa corporal, que no es otra cosa sino la altura de un individuo en centímetros sobre su peso en kilogramos al cuadrado. Entonces, la unidad de medida es metros por kilogramo, perdón, los kilogramos, el peso de una persona en kilogramos sobre su altura elevada al cuadrado. Entonces, la unidad de medida es kilogramos sobre metro al cuadrado del índice de masa corporal. Lo pueden calcular súper fácil, hay un montón de calculadoras en línea para ello. Por debajo de 25 se considera un peso normal.
idealmente entre 20 y 25 es el rango recomendado en términos de longevidad. Entre 25 y 30 estamos en el territorio de sobrepeso y por encima de 30 ya estamos en obesidad y bueno, ya hay más clasificaciones, creo que 40 por arriba es obesidad mórbida, etc. Entonces, con ese telón de fondo, acá les traigo unos datos, que eran tantos que no los memoricé, sino que los anoté. Vale más una libreta y un lápiz corto que una memoria larga, dicen por ahí. Entonces, varios estudios, muchos de ellos con los estándares más altos en términos de rigor científico, que en el campo clínico se conocen como aleatorizaciones de Mendel, que es apalancarse de las diferencias en términos genéticos aleatorias de la naturaleza entre individuos y que hacen casi que sea muy precisas las predicciones, dictan que por cada incremento de 5 kilogramos por metro cuadrado en el índice de masa corporal, el riesgo de desarrollar hipertensión sube en un 49%. Es decir, la diferencia entre un peso normal y sobrepeso es un riesgo de casi 50% más alto de desarrollar hipertensión y si se está obeso, más de un 100% en términos relativos. Las personas que tienen obesidad tienen un incremento en el 58% respecto a las personas que están en el rango de peso saludable en términos de desarrollo de enfermedades cardiovasculares de todo tipo. Y en concreto, esta tenía que ver con aterosclerosis. Un incremento en una desviación estándar en el índice de masa corporal incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un 98%. 98%. Y quizás más importante aún, los individuos con diabetes tipo 2 tienen un riesgo 10 veces más alto de desarrollar enfermedades cardiovasculares. 10 veces más alto. Para que se haga una idea, si llegasen a desarrollar diabetes tipo 2 antes de los 40 años, que no es nada descabellado en el paradigma que estamos viviendo hoy por hoy, su expectativa de vida disminuye en 16 años. 16 años. Entonces, nada, estos datos como referencia para terminar de responder a tu pregunta de por qué hablar sobre este tema. Claro. Y siento que es importante no sonar como disco rayado, como un regaño, como no, es que está mal, sino al contrario, lo que queremos aquí es brindar herramientas de abrir los ojos y decir, generar conciencia. Generar conciencia de que, claro, haya cada uno con su físico, pero esto tiene impactos en tu salud a largo plazo. Sí, esto no es una cuestión estética, esto no es una cuestión estética. Ya múltiples autoridades de salud, incluyendo la OMS, han emitido alertas sobre la pandemia de obesidad que se atraviesa especialmente en Occidente. Y hablan en esos términos por el hecho de que tiene unas implicaciones en materia de la carga de morbilidad y la carga de mortalidad, no solo para el individuo, sino para el sistema como un todo. No, porque muchas veces, y esto me hace recordar a cuando estábamos en la pandemia del COVID-19, la gente decía como no, es que yo no tomo las medidas de precaución, yo no uso el tapabocas, yo no me vacuno, yo, lo que sea, porque yo es mi vida y yo hago lo que quiera con mi vida y entiendo la arista liberal de ese tipo de argumentos, pero uno también tiene que actuar en estos temas de salud en particular con un grado de responsabilidad colectiva. Hay que ser consciente que es que si yo me enfermo, no es simplemente que yo me enfermo y ya yo veré qué pasa. No, es que si tú te enfermas, vas al hospital y en el hospital la cama que tú estás utilizando, los equipos que estás utilizando, son equipos y son camas y son personal médico que alguien más no puede utilizar. Por lo general, en los sistemas de salud de Occidente, en los sistemas de salud moderno, cuando yo me enfermo, el costo de mi enfermedad lo asume más que proporcionalmente la sociedad respecto a lo que yo asumo. Entonces, es lo que los economistas llamamos externalidades negativas en este caso. Entonces, el objetivo es tener un poco de conciencia sobre estos temas y actuar con responsabilidad, no solo respecto de uno mismo y su salud y la longevidad y demás, sino también respecto de los que nos rodean. Y vale la pena aclarar que tenemos una entrada específica, que es la de las palancas para bajar de peso. Entonces, esta entrada creo que es mucho más enfocada en las cifras, los impactos, los medicamentos, de cómo controlar. Y ya, como, si ya estás ahí, ¿qué hacer? Pero es muy importante que tengamos otra entrada más específica de cuáles son estos engranajes que uno puede mover para poder bajar de peso, que
Y yo me atrevería a decir Recomiendo. que son las palancas endógenas, si me permiten el término, esa entrada, porque ahí nos enfocábamos en nutrición y hábitos, estilo de vida y ser más activo físicamente, etcétera, y dejamos por fuera o no pusimos la lupa sobre los medicamentos. Claro. Y en parte el objetivo de esta entrada es desatanizar los medicamentos. ¿Sí? Porque hay como una suerte de tabú, de estigma, de que entonces si uno recurre a estos medicamentos o si uno recurre a una cirugía bariátrica Claro. para disminuir su peso, entonces se estigmatiza a la persona y porque O el es efecto de débil o rebote. porque... Si alguien se hace un balón gástrico y luego se lo O el quita, rebote. también vuelve, en fin, hay En fin, muchos... sí, hay muchos estigmas, hay muchos tabús en torno a buscar este tipo de intervenciones y sobre todo con los medicamentos que han democratizado, si se quiere, la alternativa clínica para tratar estas condiciones. Pues la idea es ayudarle a las personas a, si están considerándolo, tomar esa decisión y ese empujón de manera informada. O sea, acá es presentarles la evidencia, los pros, los contras, y que cada quien ya individualmente tome la decisión que más le convenga. Entonces sí, ese es el objetivo de esta entrada. Si quieren una entrada sobre qué pueden hacer a nivel de su estilo de vida para enfrentar el sobrepeso y la obesidad, los remitimos a la otra en el cuerpo del texto. Entonces, sobre los medicamentos. Esto es algo súper reciente, está apenas en su, pues yo siento que ya está alcanzando su apogeo, pero sigue en la etapa de crecimiento, porque en 2021 fue la primera vez que uno de esta nueva oleada de medicamentos para tratar el sobrepeso y la obesidad, pero más específicamente para tratar el apetito, que es a lo que apuntan estos medicamentos, ocurrió en 2021 con el más famoso, la familia más famosa de todos ellos, que se conoce como el semaglutida, o su nombre comercial es Ozempic. ¿Sí? Entonces, estos medicamentos actúan sobre, bueno, los medicamentos, su conjunto se llama las incretinas, es el conjunto grande de medicamentos. Actúan sobre estas dos hormonas en nuestro sistema digestivo que regulan la producción o mandan las señales de producción de insulina y absorción de glucosa y de procesamiento de grasas cuando ingerimos alimentos. Y las dos hormonas más importantes son el polipéptido inhibidor gástrico, conocido en inglés como GIP, y el péptido similar al glucagón 1 o el GLP-1 en inglés. Y por ejemplo, la semaglutida o el Ozempic actúa inhibiendo el accionar del GLP-1. Entonces, de manera muy intuitiva, lo que busca hacer esta familia de medicamentos, las incretinas, es modular a la fuerza nuestro apetito, nuestra sensación de saciedad y por ende la ingesta calórica en el agregado de nuestro día, nuestro mes, etc. Todo se devuelve a lo que hemos insistido a largo y ancho de las entradas que han abordado este tema, a balance energético, ¿sí? A las calorías que ingerimos versus las calorías que gastamos, y en el fondo pues va muy en la línea de lo que hace una cirugía bariátrica, ¿sí? Que es recortar el estómago y consigo la cantidad de hormonas que se producen en términos de apetito, en términos de saciedad, y con ello modular la ingesta calórica. Eso es básicamente a lo que apuntan estos medicamentos, que valga la pena decir, han sido muy efectivos en el corto tiempo que llevan en el mercado, y cada vez se apilan más los resultados favorables, no solo en términos de la reducción del índice de masa corporal, el peso corporal y grasa corporal, sino también en la incidencia de estas enfermedades concomitantes, estas enfermedades crónicas, especialmente la diabetes tipo 2. También leí para preparar esta entrada artículos sobre osteoartritis y cómo disminuye hasta en un 30% la percepción de dolor de esa enfermedad, cómo reduce la apnea, también la apnea de sueño asfixiante, también un factor de riesgo altísimo cuando se sufre de enfermedades crónicas. Pero sí, para dar la cifra gruesa, el Ozempic, la semaglutida, se ha encontrado ya de manera sistemática en múltiples estudios
que disminuyen un 13% el peso corporal del individuo tratado a la vuelta de un año y hasta 16% a la vuelta de un año y medio o 2 años. Y hay una nueva subfamilia de estas incretinas, de estos medicamentos que apuntan a las incretinas, que se conoce como tirzepatida, que disminuye hasta en un 20% el peso corporal en año y medio. Y lo más importante es que han exhibido tasas de adherencia muy altas los medicamentos, tasas de adherencia por encima del 80%, incluso hasta el 94% creo que eran la tirzepatida, porque sus efectos secundarios son moderados, tirando a bajos, que tienen que ver con malestar gastrointestinal, alguna sensación de mareo, de náusea, de vómito, que disminuye además en el tiempo. Sí, como para agregar, hay un par de granitos de arena que nos tocas esos temas en la entrada y es, pues yo tengo personas cercanas que consumen Ozempic, pues que lo utilizan para controlar su alimentación. Primero, impactante el resultado. O sea, yo he visto que literalmente es muy notable cómo están bajando de peso y me parece espectacular. Y hay dos asteriscos ahí. Uno es el precio, como es tan nuevo, siento que el precio todavía no es tan asequible como uno quisiera, para que cualquier persona dijera... Claro, sin duda más que una cirugía bariátrica, que es el bueno, punto. Entonces, 100%, mucho más barato que una cirugía, pero igual no es un doble de sí, 15.000 pesos pagas cada 15 días, 15.000 pesos en Colombia. Colombiano, sí. Lo otro es ese tema de los efectos secundarios. Lo único que yo he visto es que de repente si se te va la mano, si comes más de lo que deberías, ahí es donde tienes el efecto secundario. Entonces, claro, mareo, es un efecto secundario de te sienta mal, pero te sienta mal porque exageraste. Entonces, inclusive no escuchaste a tu cuerpo, claro, y no entonces capaz de controlar. No me parece tan delicado y tampoco he visto ningún otro efecto secundario así. El único que sí genera preocupación desde un punto de vista clínico, y esto pues es tomado de testimonios de la práctica médica de Pierre Attia, que es gran amigo referente de esta casa, es que después de un año sí se suele evidenciar, sobre todo cuando la pérdida de peso es significativa, una pérdida que es indeseable de masa limpia, sobre todo de masa muscular. Sí. Entonces, la masa en promedio, pues hay algunos estudios preliminares que lo examinan, pero cuando la pérdida de peso corporal es significativa, está por encima del 10% en los individuos tratados, el 40% de ese peso tiende a ser masa limpia, tiende a ser masa muscular y agua, que pues no es deseable. No es deseable, pero es fácilmente mitigable. Entonces, desde que se asegure una ingesta adecuada de proteína, que sobre eso tenemos muchas entradas y las referenciamos en esta entrada, y es de que se acompañe con una rutina de fuerza, de trabajo de fuerza en gimnasio, con peso propio, que ya lo hemos tratado, de hecho, muy recientemente, 2 veces a la semana basta, 15-20 minutos, esos efectos deberían neutralizarse por completo. Claro. Y la principal preocupación, aplacarse. Y como es un tema de saciedad, pues de repente ya utilizar proteína, un batido de proteína o algo así, seguro que ayuda mucho y sin duda. Es como todo, es un balance. Pues si estás bajando cuánta hambre te da, pues tienes que compensarlo por otro lado si no quieres perder tu capacidad muscular. Sí, exacto. Y sobre todo con los adultos mayores es muy importante monitorear el tema de la masa muscular, porque ya en esas edades pues puede derivar en sarcopenia, puede incrementar el riesgo de fractura ante caídas y, como ya también lo hemos comentado en otras entradas, una caída después de los 60 años tiene un riesgo de mortalidad asociado increíblemente alto. Entonces, esos son como los únicos 2 asteriscos que yo le pondría a este tema para que lo tengan en consideración a la hora de tomar la decisión. Pero con todo y esto, sin duda, este tipo de medicamentos, en vez de estigmatizarlos, como sociedad deberíamos hacer el trabajo activamente y los sistemas de salud de promover su uso. Sí, los cambios en estilo de vida y en nutrición y demás no son suficientes para alcanzar ese objetivo de estar en un rango de peso saludable. Por supuesto que no me malinterpreten, no estoy diciendo no hagan ejercicio, no coman bien, a punta de medicamentos lo sacan adelante. No, o sea, ideal
combinar las 3 palancas o no tener que utilizar la palanca de los medicamentos, pero si por cualquiera sea el motivo no pueden en estos momentos tener un estilo de vida activo y alimentarse de manera saludable, no se sientan culpables, no tiene nada de malo recurrir al medicamento o a las intervenciones clínicas. Ese es el gran mensaje. De acuerdo. Bueno, creo que ya tocamos bastante de los temas de la entrada. No olviden, si este tema les gustó, si quieren saber un poco más de nuestros pilares de crecimiento, les invitamos a visitar crecimientoconsciente.co y a compartir este video, esta entrada, a cualquier persona que crean que le pueda interesar. Así es. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos. Gracias.